tienes las manos frías o las tienes frías durante la mayor parte del tiempo y esto te preocupa, pues soy el doctor Alberto San Agustín y en este vídeo responderé a las preguntas más frecuentes que me han hecho en el canal y en las redes sociales sobre este tema. En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que es normal que a veces pueda fluctuar la temperatura que notamos en las manos, en los pies o en otras partes del cuerpo, debido a que el organismo, nuestro cuerpo, se adapta a la temperatura del medio ambiente y tiene que regular su propia temperatura para mantenerla constante. Lo que busca el organismo es que las partes que son más vitales, los órganos vitales, mantengan el nivel adecuado de circulación sanguínea, de sangre, y para eso cuando hay frío en el ambiente lo que hace es disminuir la circulación hacia las partes que son menos importantes o que están más alejadas de lo que es el centro del organismo. En este caso serían las manos o por ejemplo los pies o los brazos, y se concentra sobre todo en la zona de los órganos vitales, que sería el tronco, el corazón, el riñón, el hígado o el cerebro. Entonces es un mecanismo de adaptación del organismo. ¿Cuándo debo preocuparme por tener las manos frías? Es decir, cuando tienes que consultar o sería conveniente consultar. Ya he dicho que en general suele ser una cuestión leve de regulación del propio organismo y que no tiene por qué ser nada grave. Después también hay que tener en cuenta que la sensibilidad que tenemos al frío o al calor varía con las personas, y lo que para uno puede ser una sensación de frío muy desagradable, pues para otro no serlo, y lo mismo con el calor. Ahora bien, ¿cuándo habría que consultar o sería conveniente? Pues por supuesto, si ves que hay cambios en la coloración de la piel de las manos, ves que se ponen muy pálidas o que se ponen enrojecidas o que se ponen de color azulado, que empieza por la punta de los dedos o el resto de la mano, pues esto habría que consultarlo. Sobre todo si además ves que hay lesiones cutáneas, que pueden ser llagas, vesículas, ampollas, úlceras, fisuras, pues esto habría que consultar. Si tienes una sensación ya que empieza a ser de entumecimiento, de hormigueo, y sobre todo si notas también dolor o incluso dificultad en mover las manos, porque la piel está muy tirante, pues esto habría que consultarlo. Y por supuesto, si ves que se van asociando otros síntomas y además empiezas con las manos todo el día, ves que es una cuestión constante y además tienes una sensación de cansancio, o se asocian mareos, o se asocian dolores articulares que pueden ser en las manos o en otras partes del cuerpo, o que tienes una pérdida de peso, o que has empezado con fiebre también, pues todo esto es de sentido común. Cuanto más síntomas se vayan asociando, pues esto habrá que consultarlo para ver qué pasa. ¿Por qué siempre tengo las manos frías? Pues podríamos distinguir unas causas de tipo circulatorio, otras de causas de tipo neurológico y después que haya ya un daño directo en los tejidos. Entonces las causas de tipo circulatorio pueden ser por motivos normales de regulación del organismo y que no sea ningún problema de enfermedad, sino simplemente una regulación de la sangre, de la circulación de la sangre del organismo para acumularla en situaciones de frío dentro de los órganos vitales. O sea que esto sería normal. Después puede ser por problemas circulatorios, porque falta de llegada de flujo sanguíneo, porque haya alguna obstrucción, porque haya una lesión en las arterias, en los vasos sanguíneos, o porque lleguen pocos nutrientes. En fin, puede haber una serie de causas que podríamos incluir dentro de los motivos circulatorios. Y después los motivos neurológicos, pues será algún tipo de lesión a nivel de los nervios o de la inervación nerviosa de la zona que esté afectada. ¿Por qué tengo las manos frías y sudorosas? Normalmente esto será por una situación de ansiedad o de estrés excesivo, que por una reacción del sistema nervioso simpático dará lugar a esta reacción de vasoconstricción en las manos, que estarán más frías, las notarás más frías, y además con sudoración. O sea que esto entraría dentro de lo normal en situaciones de estrés o de ansiedad. El problema es que a veces hay personas que tienen un problema que se llama hiperhidrosis, de forma que esta reacción ante el estrés o la ansiedad es mucho más exagerada, e incluso algunas veces les sucede en situaciones en las que este estrés o esta ansiedad es leve o prácticamente inexistente. A veces les pasa en las manos solo, pero otras veces también en las axilas, en la cara y otras veces también en los pies, ¿no? Entonces esto habría que poner ya un tratamiento específico. ¿Puedes tener manos frías por una presión baja o una presión alta? Pues sí, si tienes por ejemplo una presión baja
arterial de forma consistente, sueles tener hipotensión arterial, esto dará lugar a una disminución de la presión de la sangre y esto se notará más en las partes que estén más alejadas del tronco. Entonces esto será en las manos sobre todo, pero también en los pies. Esto puede ir acompañado de mareo, sobre todo con los cambios de posturas. Y la presión arterial alta, o sea, una hipertensión, esto puede dar también lugar a manos frías a veces, porque puede haber reacciones de vasoconstricción. Y entonces también podría dar manos frías. O sea que nos lo podemos encontrar en las dos situaciones. ¿Puedo tener manos frías por una anemia? Pues sí, puedes tenerla porque la anemia, normalmente por una falta de hierro, lo que dará lugar es una disminución de la hemoglobina y entonces llegará menos oxígeno y nutrientes a los diferentes tejidos del organismo y esto da lugar a una serie de síntomas como pueden ser la caída del cabello, mucho cansancio, puede dar palpitaciones y puede dar también este síntoma de frialdad en las extremidades, concretamente en las manos. O sea que sería una posible causa a tener en cuenta. ¿Puedo tener manos frías por una falta de vitamina B12? Pues podría ser que con el paso del tiempo, si haces una anemia, pues uno de los síntomas de la anemia podría ser tener sensación de manos frías, sobre todo si esto se ha prolongado en el tiempo y hay algún tipo de neuropatía, afectación neurológica, pues un síntoma puede ser este de las manos frías o de los pies fríos. ¿Puedo tener las manos frías por hipotiroidismo? Pues sí. El hipotiroidismo consiste en una disminución de la producción de hormonas tiroideas y lo que dará lugar es a una ralentización o enlentecimiento del metabolismo. De forma que habrá síntomas que llaman fríos, ya les llaman de esta forma, en el sentido de que pues, habrá una disminución de frecuencia cardíaca, una lentitud, la persona tendrá más dificultad en transformar en energía las grasas y los hidratos de carbono, de forma que tendrá tendencia a engordar, habrá cambios en la piel, la piel estará más reseca, puede tener estreñimiento por un enlentecimiento de la función intestinal, en fin, todo el organismo irá más lento y uno de los síntomas es la sensación de frialdad en general y concretamente puede ser en las extremidades, en las manos o incluso en los pies. O sea que este podría ser un síntoma sugerente, entre otros, de que puedes tener un hipotiroidismo. ¿Puede el síndrome de Raynaud causar manos frías? Pues sí, es uno de los síntomas típicos el tener manos muy frías, sobre todo cuando tienes situaciones de estrés y sobre todo cuando te expones al frío. Esto empieza con sensación de manos muy frías, pueden empezar a estar pálidas, después enrojecidas y al final de color azulado, un color azulado que empieza por la punta de los dedos y a veces puede llegar a toda la mano y llama mucho la atención. Pero ya digo que las manos también tendrán esta sensación de mucha frialdad. Entonces esto puede ser lo que llaman enfermedad de Raynaud o fenómeno de Raynaud primario, que es cuando no hay ninguna causa y es un fenómeno que aparece aislado, que afecta normalmente a las manos, podría afectar a los pies. Y después tenemos lo que llamamos síndrome de Raynaud, que aquí se le llama de esta manera cuando es secundario a otro problema o enfermedad reumática de tipo autoinmune, que puede acompañarse, muchas enfermedades de estas pueden acompañarse del fenómeno de Raynaud. ¿Pueden ser debidas las manos frías a enfermedades autoinmunes? Pues sí, tenemos dos grupos que serían las conectivopatías y las vasculitis. O sea, son enfermedades que afectan al tejido conectivo, que es el tejido que une otros tejidos en el organismo, les da consistencia, o que afecta a los vasos sanguíneos, ¿no? A las arterias, a las venas, a los capilares de distinto calibre. Entonces muchas veces estas enfermedades van asociadas al síndrome de Raynaud que hemos comentado antes y pueden dar esto, manos frías, pálidas y a veces que se ponen de color azulado, cianóticas, ¿no? Entonces enfermedades de este tipo tenemos, por ejemplo, la esclerodermia, tenemos el lupus o incluso la artritis reumatoide podría presentar un fenómeno de Raynaud, pero también enfermedades de tipo vascular, vasculitis, como la enfermedad de Berger o la artritis de Takayasu u otras muchas como por la panarteritis nodosa, que ya habría que hacer vídeos específicos hablando de cada una de ellas. Pero lo normal es que estas enfermedades no empiecen solo con manos frías y normalmente irán asociadas a más síntomas. ¿Pueden las manos frías ser debidas a un síndrome del túnel carpiano? Existe esa posibilidad, pero sería raro porque el síndrome del túnel carpiano normalmente será unilateral, en una de las dos manos. Sería raro que se dieran las dos manos, ¿eh? Normalmente es
en una mano, y los síntomas que suele dar son sensación de entumecimiento, de hormigueo, incluso de dolor, a veces con dificultades para el movimiento, y es más por las noches. No es tan típico la sensación de frío en la mano, y normalmente, como digo, será en una mano y no las dos, aunque existe esa posibilidad. Es debido a un pinzamiento del nervio mediano que va por aquí, y entonces suele afectar más a estos dos dedos. ¿Puedo tener manos frías por el embarazo? Pues podría ser porque hay mujeres que se quejan de que tienen manos frías o las extremidades más frías durante el embarazo, y esto se debe a los cambios hormonales que se producen sobre todo al principio, que pueden dar cambios en la temperatura corporal y en las extremidades disminuir la sensación de temperatura, entonces tener esta sensación de frialdad, que ya digo puede ser en las manos solo o puede ser en los brazos y las piernas en general. ¿Puedes tener manos frías por diabetes? Pues puede ser que por una diabetes mal controlada, con el paso del tiempo y de los años, puede haber una neuropatía periférica, es decir, una afectación de los nervios periféricos de las extremidades. Es más frecuente que sea a nivel de los pies o de las piernas, pero también podría pasar en las manos o en los brazos. O sea, aquí el tema es el controlar bien la diabetes. También otro factor que puede influir es el vascular, en el sentido de que contribuye a que se formen placas de ateroma y se vayan formando obstrucciones en los vasos sanguíneos, y esta disminución de flujo de sangre pues puede dar lugar a la sensación de manos frías o pies fríos. Aquí, lo mismo que he dicho, hay que controlar y tener bien controlado la glucemia o el azúcar en la sangre. ¿Puedo tener manos frías por el tabaquismo? Pues sí, puede ser, porque el tabaco lo que hace es causar una vasoconstricción, y este efecto de vasoconstricción, es decir, estrechamiento de los vasos sanguíneos, se notará más en las partes más distales, o sea que están más alejadas del tronco, como por ejemplo las manos o los pies. O sea que sí que puede ser que esto dé lugar a manos frías. Aparte que si fumas es un factor de riesgo cardiovascular, que quiere decir que con el paso de los años puede ir lesionando la parte interna de los vasos sanguíneos y acumularse colesterol, con calcio, con otro tipo de sustancias, y dar lugar a placas de ateroma, obstruir parcialmente los vasos sanguíneos, las arterias concretamente, y dar lugar a problemas de circulación adicionales. O sea que este sería un factor también a tener en cuenta, y una de las cosas que habría que hacer es dejar de fumar, no solo por esto, sino por todos los factores negativos, todas las implicaciones negativas que tiene. ¿Puedo tener manos frías por el consumo de alcohol? Pues sí, el consumo de alcohol lo que hace es vasodilatar o dilatar los vasos sanguíneos en la superficie de la piel, y puedes tener inicialmente una sensación de calor, pero rápidamente esto se revierte y empieza a haber un enfriamiento, y puedes empezar a tener una sensación de frío en general, y también sobre todo en las partes más distales, en las manos o en los pies. Por eso lo que hay que hacer es abrigar a una persona que está en un estado de embriaguez hasta que se le pase, para evitar un problema de este tipo, sobre todo si se queda durmiendo a la intemperie. O sea, esta sería una situación. Y otra es que sea una persona que consume de forma crónica alcohol, cualquier bebida alcohólica, y que al final, al cabo de unos años, acabe teniendo una neuropatía alcohólica, es decir, una afectación de los nervios periféricos, y eso puede afectar a los nervios de las piernas, de los pies, y también podría afectar a los nervios de las manos y dar sensaciones de frío en manos y también en pies. ¿Puedo tener manos frías por falta de ejercicio físico? Pues sí, puede ser también por sedentarismo, es decir, por falta de ejercicio físico de cualquier tipo, sea aeróbico como andar o como anaeróbico, o que sería un ejercicio más de resistencia. Da igual, si no haces ejercicio, si estás mucho tiempo en una posición sentada, tumbada, y no te mueves mucho, esto dará problemas de circulación con el paso del tiempo. Y también, si se añaden otros factores de riesgo, como hemos dicho, el del tabaco, la hipertensión o la obesidad o tener colesterol, pues esto puede ir obstruyendo también los vasos sanguíneos con el paso del tiempo y hacer que tengas más problemas de circulación, y uno de los síntomas puede ser que tengas las manos frías, los pies fríos, y tengas estas sensaciones desagradables. Entonces, hacer ejercicio físico siempre es positivo, no solo para esto, sino para el organismo en general.
¿Puedes tener manos frías por medicamentos? Pues sí, algunas personas describen como efecto secundario sensación de manos frías cuando toman beta bloqueantes en general, que esto a veces se da para la hipertensión o a veces se da también para problemas cardíacos, arritmias y cuestiones de este tipo, puede dar lugar a este síntoma secundario. Después, fármacos contra el cáncer, por ejemplo la bleomicina, también puede dar lugar a un síntoma parecido al Raynaud. Después tenemos estimulantes como por ejemplo el metilfenidato o los derivados anfetamínicos que se dan por ejemplo en niños para el trastorno por déficit de atención o trastornos por hiperactividad, pues también pueden dar lugar a este síntoma. Antidepresivos, pero los más antiguos como por ejemplo la amitriptilina, la amianserina o los IMAOs también pueden dar lugar a este tipo de síntomas. Y después el omeprazol, que se da para la acidez, también puede dar lugar a algunas personas que se quejan de manos frías. Y el litio, que se da para el trastorno bipolar, hay personas que se quejan de dedos de las manos, de los pies fríos e incluso dolorosos, que podría ser un síntoma adicional. Y a veces también tratamientos antimigrañosos, algunos pueden dar lugar a sensación esta de frialdad en las manos o manos y pies. ¿Por qué tengo las manos y los pies fríos cuando tengo fiebre? Pues porque el organismo, el sistema inmune o el organismo y los procesos de termorregulación en general están concentrados en luchar contra la infección y entonces lo que hacen es concentrar la sangre o los recursos del organismo en la parte más central, la parte que es más importante donde están los órganos vitales. Entonces la primera zona en la que hay menos sangre disminuye para concentrarse en las partes más importantes es las zonas que están en las extremidades, ¿no? Las manos y los pies. Entonces este es el motivo. ¿Cuándo puede indicar una congelación? Pues si estás en un ambiente muy frío, sin protección, es posible que empieces a notar las manos frías o todo el cuerpo en general, pero sobre todo sufrirán las partes que están más distantes del cuerpo, como por ejemplo las manos, también los pies y en la cara, por ejemplo, la nariz, las orejas, la zona del mentón, también las mejillas. Entonces lo que puedes empezar a notar es aparte de las manos frías, empiezan a ponerse pálidas o enrojecidas, puedes empezar a notar hormigueo, entumecimiento y después dolor, pero también empezarás a notar una sensación de entumecimiento y progresivamente una insensibilidad. Y pueden empezar a aparecer pues lesiones en la piel que son características, sobre todo empiezan en las puntas de los dedos, también pueden empezar en la nariz o en orejas, como he dicho antes, y hay que ir con mucho cuidado en este sentido porque puede llegar a ser una congelación de segundo o tercer grado y ser algo irreversible que implique la amputación. O sea que en este caso hay que ir con mucho cuidado y hay que ir con la adecuada protección si realmente vas a un ambiente que está muy frío y que puedas exponerte a una situación de este tipo. Hay que ir bien preparados. ¿Cómo se diagnostica la causa de las manos frías? ¿Manos o pies fríos? Pues esto será valorando el conjunto de la persona y de los síntomas que tiene y signos que tiene, y a partir de aquí, si se ve que hay algo anormal, pues pedir las pruebas complementarias necesarias enfocadas hacia una de las posibles causas que hemos comentado, ¿no? Habrá que revisarlo todo, incluido los fármacos que toma el paciente. ¿Qué soluciones tenemos para las manos frías? En primer lugar, lo que habrá que hacer es valorar las causas y en función de esto, pues poner el tratamiento correspondiente y después ya valoraremos recomendaciones generales. Por ejemplo, si la persona tiene una anemia, que lo normal es que sea por falta de hierro, habrá que darle hierro y hacer los cambios de la dieta correspondientes. Igual que si fuera por falta de vitamina B12, que sería más difícil. Habría que darle los suplementos de vitamina B12 y hacer los cambios correspondientes. Si es un hipotiroidismo, pues habrá que darle la levotiroxina o el yodo en el caso de que hubiera un déficit de yodo y hacer los cambios también correspondientes. En el caso de que sea por una enfermedad reumatológica, pues habrá que valorar qué enfermedad es y poner el tratamiento correspondiente. Si es o pensamos que es por una medicación, pues habrá que valorarla, a ver si hay que cambiar la dosis, si hay que cambiar la medicación, hay que ver qué hacemos. En el caso de que sea una persona fumadora, pues siempre hay que recomendar que deje de fumar. El alcohol lo mismo, hay que disminuirlo lo más posible, a ser posible eliminarlo, sobre todo si hay una neuropatía. Si tienes una diabetes habrá que tenerla bajo control, igual que si tienes una hipertensión arterial. Se recomienda en general hacer ejercicio físico, no llevar una vida sedentaria, y en el caso en el que el estrés o la ansiedad sea un factor importante, pues habrá que hacer
técnicas antiestrés, intentar evitar el estrés, o hacer técnicas de relajación o de meditación o lo que a cada uno le vaya bien, ¿no? En combinación con el ejercicio físico, cada uno según sus posibilidades y según los recursos que tenga. En el caso de que haya una situación de hiperhidrosis, que vaya manos frías con mucha sudoración y que sea una exageración, pues aquí en el último término, aparte de valorarlo por el dermatólogo, pues si no se puede llegar a solucionar ni con técnicas de relajación o para el estrés, pues existe la simpatectomía, que sería una intervención quirúrgica que se dejaría para último término. ¿Qué recomendaciones generales se dan para las manos frías? Pues en primer lugar, ya he dicho lo de no fumar, el alcohol evitarlo, el ejercicio físico y el controlar las enfermedades y los factores de riesgo cardiovascular en general, que no voy a repetir aquí. Ahora bien, lo que hay que evitar son los cambios bruscos de temperatura, porque esto puede desencadenar un ataque, sobre todo si tienes un síndrome de Raynaud o una enfermedad de Raynaud. O sea que hay que evitar esto. Y después se recomiendan utilizar los guantes, incluso mejor manoplas, porque abrigan más, y que sean de algodón o de lana para evitar que haya humedad. O sea que esto en primer lugar, lo de las manoplas o los guantes si es posible. Después, si utilizas agua para calentar las manos, que sea agua tibia, que no sea agua muy caliente, porque a veces con la insensibilidad que produce el frío podrías lesionarte con el agua caliente. Entonces, que no creemos un nuevo problema. También se recomienda secar bien las manos, que no estén húmedas, y utilizar cremas como por ejemplo de lanolina para mantener protegidas las manos y que no se agrieten o que no haya fisuras y que todavía sea peor. Y después a veces también va bien el hacer ejercicios físicos con la mano de rotación o de flexión y extensión de las manos para activarlas y para que con el ejercicio físico de las manos llegue más circulación, que sería una variante del ejercicio físico en general que va bien para el organismo, pero en este caso sería un ejercicio para las manos. O sea, movimientos de dedos, de manos y de muñecas. Te dejo aquí otros vídeos sobre entumecimiento y hormigueo en manos y pies, y también sobre pies cansados, que creo que te pueden interesar. Muchas gracias, un abrazo y hasta el próximo vídeo. Cuídate.